Se viene la remontada de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella y es que, señores y señores, se acaba de destapar los nexos de una de sus fincas con los paramilitares mientras este candidato pasa una vergüenza totalmente gigantesca al demostrar que no sabe ni cómo se manejan las finanzas con el FMI. Y es que, como están viendo en pantalla, Emilio denuncia públicamente las presuntas conexiones de Abelardo de la Espriella con el paramilitarismo, revelando que este candidato de la ultraderecha posee una propiedad rural cuyo origen proviene del comandante de las AUC, alias Barbie. Préstenle atención entonces a este video. ¿Qué hace Abelardo de la Espriella con una finca que perteneció a la familia de uno de los narcotraficantes y paramilitares más temidos del Caribe? Spoiler, no es coincidencia. Para entenderlo, hay que viajar a los años más oscuros del Cesar. Allí mandaba Hugues Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, narco, promotor del paramilitarismo y capo de un imperio levantado sobre el miedo y el desplazamiento de miles de campesinos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde sus haciendas operaban estructuras del bloque norte de las AUC. Allí se entrenaban hombres armados y se planificaba el terror. Pasaron los años, pero la tierra siguió ahí y debajo de ella una fortuna en carbón, mucho carbón. Y ¡pum! Justo ahí aparece Abelardo de la Espriella. En 2013 compró Nueva Jerusalén, una finca de 178 hectáreas que provenía de alias Barbie. Y no era un lote cualquiera. Está rodeada por propiedades asociadas al comandante Barbie y es vecina de una hacienda señalada como campamento paramilitar. Pero Abelardo no era un aparecido en esa casa. Ya había sido abogado de empresas vinculadas al ex paramilitar. También representó a su esposa y más adelante aparecieron negocios con familiares del capo alrededor de su marca Dominio de la Espriella. Qué pequeño es el mundo, ¿no? O mejor dicho, qué cerrado es el círculo. Miren, uno no escoge dónde nace, pero sí escoge para quién trabaja, con quién hace negocios y con quién se sienta. Qué curioso que quien hoy se vende como la reserva moral de Colombia siempre termine una y otra vez orbitando alrededor de las mismas fortunas y las mismas personas que tanto daño le hicieron a este país. Háganme entonces el berraco favor con el baldado de agua sucia, este expediente y la peinada territorial que el ciudadano Emilio acaba de clavar a la pasarela publicitaria de la oposición, de la ultraderecha, notificándole a toda la nación la calaña de los predios que esconde bajo sus trajes caros de Miami. Y es que acá encendieron las alarmas de la indignación popular al destapar en internet las berracas conexiones que vincularían de frente al tinterillo Abelardo de la Espriella con las estructuras más oscuras del paramilitarismo en las regiones colombianas. Y es que Emilio fue directo al grano y sin anestesia al denunciar que Abelardo de la Espriella tiene en su poder una finca cuya procedencia original viene de las manos ensangrentadas del temido comandante de las AUC conocido como alias el Barbie. Y es que esta estocada informativa les dañó por completo el cierre de campaña a los estrategas del Centro Democrático en Bogotá, quienes andaban gastándose los fajos de platica en toda esta mermelada transaccional en internet, queriendo vender una imagen de santidad agraria y pulcritud jurídica en las capitales. Y es que ¿cómo carajos pretende este señor convencer a los pequeños productores y a los campesinos despojados que él va a proteger la propiedad privada si sus propios predios rurales están manchados por los archivos de la violencia feudal? Y es que este azote a la memoria histórica los dejó viendo un chispero en las pantallas de los celulares, ratificándole a toda la juventud que entregarle el mando del Estado a semejante persona es convalidar la herencia del despojo en nuestro territorio. En este trino, Harold Martínez, señores, aprovecha el miércoles de campaña para evidenciar la falta de preparación de Abelardo de la Espriella, quien propuso renegociar una deuda con el FMI que Colombia ya pagó en su totalidad, gracias al presidente Gustavo Petro, demostrando deudas e ignorancia sobre el presupuesto nacional. Y es que escúchenlo y véanlo ustedes mismos, señores. Hay que renegociar la deuda. Al día siguiente de la posesión, nos ponemos en eso y el enviado especial para eso será el doctor José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de la República. ¿Esto es con el Fondo Monetario Internacional? Así es. Sí. Es una noticia. Y la banca internacional, tú sabes que
La banca internacional ha mandado mensajes en ese sentido también, Ricardo, tú lo sabes. Entonces vamos a hacer todo lo que haya que hacer para renegociar esa deuda y para empezar a recuperar las finanzas públicas. Porque todo se va en pago de la deuda y en gasto de funcionamiento. Eso no tiene cómo sostenerse en el tiempo. ¿Refinanciación que sería cómo? Porque vamos a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted ya lo ha Para hablado? buscar esa refinanciación. Me imagino que usted ya lo ha hablado Sí, con señor. Estados Unidos. Lo he conversado, pero además tú no sabes todos los mensajes que he recibido de la banca privada. En ese sentido que también quieren ayudar. Pero ustedes mismos este oso que hizo este señor en Blue Radio, uno de los canales prepago, y es que no supo cómo defenderse, y es que esta es una lección de economía, el destape de la ignorancia técnica y la trasquilada tan sumamente monumental que acá Harold Martínez Nietos le acaba de meter directamente a la campaña de la ultraderecha, dejando como un zapato ante los expertos financieros. Y es que Martínez aprovechó de manera virtual este miércoles para prender los motores de la crítica, advirtiendo que los errores políticos de Abelardo de la Espriella no son simples descuidos sin pruebas reinas de su total falta de preparación para manejar las finanzas públicas. Y es que este candidato salió a vociferar con arrogancia en una entrevista radial su propuesta chimba de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sin tener la más berraca idea de cuál es la situación financiera real de la República frente a este organismo multilateral. Y es que esta peinada económica fue absoluta al recordar una cifra que destruye toda su pauta publicitaria en Internet. Y es que el crédito de emergencia adquirido durante la pandemia ya fue pagado en su totalidad por Colombia, por lo que hoy, señores, hoy por hoy no existe ninguna deuda pendiente con el fondo que un nuevo gobierno pueda llegar a renegociar. Y es que ¿cómo carajos pretende entonces un aspirante de la presidencia ofrecer soluciones milagrosas sobre problemas totalmente inexistentes y mostrar dudas elementales ante una pregunta básica sobre el presupuesto nacional? Y es que este azote a la realidad contable dejó al descubierto que la economía de una nación no se maneja con frases cajoneras de las redes sociales, ni mucho menos con titulares llamativos para la televisión prepaga, confirmándole a toda la base obrera que este domingo 21 de junio la única cuerda es elegir a alguien preparado como Iván Cepeda. En ese trino, Orlando afirma que incluso los medios de comunicación de la extrema derecha le tienen miedo a la figura autoritaria de Abelardo de la Espriella, convocando a la ciudadanía a votar sin temor por Iván Cepeda y Aida Quilque. Préstenle atención, señores y señoras. Entrevista en donde le pregunto a de la Espriella anoche aquí en Blue sobre ese tema de cómo va a tratar a la gente del petrismo, señor Álvaro. Claro que tenemos un sistema democrático, como dice Héctor. Lo que pasa es que estamos cerca de una posibilidad, que el resultado electoral sea muy ajustado como el Perú. Y no tenemos un sistema político preparado para manejar eso, al contrario, preparado para que no se maneje bien. Y el problema no es que Abelardo de la Espriella sea un candidato bravo o volado, es que la principal oferta electoral de la Espriella, lo digo, es fuerte, pero con respeto, y espero que se entienda en su contenido. La principal oferta electoral de la Espriella es la venganza. Y eso no es solo en Colombia. El populismo de derecha volvió eso la gran bandera, lo hizo también Trump. Están prometiendo la persecución a Petro y sus allegados, el uso de la fuerza contra los manifestantes, la destitución de miles de funcionarios, aunque dicen que serán pocos cuando ya se les pregunta. Y dicen que la justificación es que Petro se lo ganó. Pero aquí hay una oferta muy complicada porque además dicen que por la ley y por la fuerza. Tenemos que aceptar que esta campaña está anticipando una situación muy compleja y a quienes se están amenazando hay que decirles que son los principales responsables de una respuesta absurda. Entonces, Petro sembró mucha división en Colombia. Antes Uribe. Sembró odio, Álvaro. Antes Uribe, y este país viene polarizado hace muchos años, pero quien está escalando esa oferta es Abelardo de la Espriella, y por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el resultado electoral es ajustado. Ahí no va a estar solo Petro. Ayer, en la entrevista con usted, Abelardo de la Espriella no hizo sino amenazar con que vamos con el ejército. Obviamente todos hablan de cumplir la ley, pero es que la ley es sin la fuerza. Solo la fuerza legítima del Estado
Acabamos de ver y de escuchar, señores y señoras, un diagnóstico del pánico mediático y la valentía civil con la que acá Orlando se acaba de parar firme en las plataformas digitales, enviándole un mensaje contundente a toda la juventud trabajadora a pocos días de las elecciones finales. Y es que acá este usuario le cantó la tabla al país al denunciar en las redes sociales que el ambiente que se respira en las cabinas, en este caso de Blue Radio, es el puro temor reverencial frente al talante agresivo e irascible del candidato uribista de Abelardo de la Espriella. Y es que acá Orlando afirmó con total berraquera que hasta los mismos directores de los medios tradicionales, los medios prepagos que le sirven de megáfono al establecimiento, le tienen un berraco pánico a la figura autoritaria de este personaje. Y es que frente a todo este panorama, la intimidación, el internauta lanzó una convocatoria llena de berraquera regional al invitar a los microempresarios y la juventud a sacudirse el miedo electoral metiendo las tarjetas de la decencia limpia y el proyecto de Iván Cepeda con su vicepresidenta Aida. Y es que con qué autoridad moral van entonces a venir todos estos doctores de la oposición a darnos lecciones de democracia en sus editoriales de semana, y si sus propios aliados tiemblan en los micrófonos ante el temperamento dictatorial de su jefe. Y es que todo este azote a la cordura civil les trancó la maroma informativa en internet, ratificándole a toda la ciudadanía activa que este domingo el voto libre barrerá con total autoritarismo corporativo de Miami. Y finalizamos con este trino de Edgar, porque acá denuncia la manipulación y el engaño político que sufrieron las comunidades cristianas por parte de Abelardo de la Espriella, afirmando que utilizaron la fe para adoctrinar y quitarle el poder de la decisión a la gente en beneficio del bolsillo del pastor. Atención, señores y señoras, a este video. ¿Tú sabes quién me cae mal? Exacto, Abelardo de la Espriella. Pero ¿sabes quién me cae peor que Abelardo de la Espriella? Los pastores cristianos que adoctrinan a sus feligreses a tal punto de que estas personas no tienen poder de decisión, voto, hacen, dicen y actúan de la manera que los enviados de Dios sobre la tierra les dicen que hagan. Se dejaron meter el cuento de un candidato que era ateo, se bautizó en la iglesia cristiana, pero el día de las elecciones estaba rezando el rosario junto a su familia. Pero bueno, amor, ahora entiendo perfectamente por qué tu pastor anda en camioneta, viviendo en mansión, y tú sigues andando a pie y pidiendo plata prestada para poder diezmar. Firmes por la patria. Y es que ven ustedes mismos el tamaño de este golazo publicitario, señores, el descaro de oficina y el uso instrumental de la fe que acá Edgar acaba de desnudar en las redes sociales, dejándole los ojos bien abiertos a miles de creyentes que fueron engañados en los templos. Y es que Edgar no se guardó ni un solo milímetro de indignación criolla al denunciar cómo las maquinarias de la ultraderecha metieron los dedos, las manos completas en la boca de la comunidad cristiana bajo el eslogan de Firmes por la Patria. Y es que esta trasquilada contra la manipulación fue total al demostrarle que utilizaron sus púlpitos religiosos para adoctrinar a los fieles, quitarles su berraco poder de decisión ciudadana y terminar el de contrabando engordándole el bolsillo a un pastor negociante. Y es que toda esta ironía del asunto y el berraco spoiler de la jornada es que el candidato, que supuestamente es cristiano, terminó arrodillado rezando el rosario en sus eventos públicos para pescar votos en otros sectores. Y es que acá está demostrando que para estos doctores la religión es simplemente un boliche comercial, redondo negocio. Y es que hasta cuándo tiene el pueblo humilde de las provincias colombianas que aguantarse que una junta de mercaderes que use las sagradas escrituras para cuidar los contratos de las multinacionales mientras hunden las reformas de la salud y el agro. Y es que este azote de la realidad evangélica los dejó retratados en internet como unos perfectos embusteros de plástico, impulsando a toda la juventud universitaria a salir en masa este domingo a votar por la vida. Entonces, señores, todo este tinglado de mentiras financieras y los discursos de la ultraderecha tradicional se fueron de bruces en esta recta final, porque el destape de la finca de Abelardo de la Espriella vinculadas a las AUC y su vergonzosa ignorancia sobre la deuda inexistente con el FMI sepultaron su mito de gerencias de una vez por todas. Y es que por más que los pastores del despojo y los pasquines mediáticos de semana intenten seguir utilizando la fe de las familias humildes para adoctrinar conciencias y tapar la quiebra de sus argumentos, la ciudadanía activa de las regiones ya se dio cuenta de que la campaña es un berraco paquete de mentiras importado desde Miami. Señores y señoras, los invito a que se suscriban a mi canal, a que me dejen su like y su comentario, también a que me ayuden a compartir este mensaje para que esta información tan importante llegue a toda Colombia, y aquellos que aún no saben por quién votar no vayan a depositar su voto de confianza en Abelardo de la Espriella. Nos vemos en un próximo video.